¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a una temporada más de entrevistas, esta que es la temporada número 5 ya. En esta ocasión no estamos transmitiendo en vivo por algunos compromisos que tiene nuestro invitado, pero igualmente los invito a que nos escriban, nos manden sus comentarios, sus saludos, sus recomendaciones. Vamos a tratar de que nuestro invitado por ahí pueda contestar a sus preguntas. Recordarles que este es un programa, primero que nada, para pasarla bien, además de conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y, ¿por qué no, como lo decimos siempre, reflexionar en torno a estos temas? Recordarles que estamos en Facebook, en Twitter y en YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube, estamos como youtube.com/C /entrevistas Omar. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy especial para justamente arrancar esta quinta temporada. Vamos a estar hablando de muchas cosas, entre ellas de fotografía, de música, de conciertos, de rock, de jazz, de rock progresivo, de equipo fotográfico y de grandes bandas. Tenemos a un maestro de la fotografía, alguien que lleva más de 30 años plasmando la esencia de las mejores bandas de rock y de jazz en sus fotografías. Y bueno, sin más, quiero dar la más cordial bienvenida al maestro. Ay, dame un segundo. Don Fernando Aceves, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Omar? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y un gusto saludar a la gente aquí en Entrevistas. Muchas gracias por estar aquí. Sabemos que tienes ahí muchos compromisos como el que te surgió el día de hoy y bueno, te agradecemos mucho más el que No, todo estés lo contrario por el compartiendo, espacio. Aquí estamos. el que estés compartiendo con nosotros estos minutos. Y bueno, yo quería empezar preguntándote por esta nominación que tuviste este año, ni más ni menos que a Music Photography Awards de Abbey Roads Studios. Platícanos un poquito cómo fue todo esto, cómo llegaste a esto que te nominaron y cómo fue un poquito el proceso. Platícanos un poco de esto. Bueno, esta fue la primera edición de un concurso de fotografía de música. eh, y los estudios de Abbey Road en Londres tienen que ver en esta organización. Y bueno, fui invitado por uno de los, uno o varios de los jueces, ¿no? Encargados de hacer que esto sucediera, ¿no? Ya en cuanto a las votaciones. Y simplemente me llegó la invitación. Pues han sido 30 años trabajando Nada en el más. tema de la música y bueno, son 30 años en donde pues he conocido gente en el camino, Claro. tanto en México como en el extranjero y bueno, seguramente que llegué a la mente de alguien y pues Oye, tuvieron la platícanos, amabilidad de invitarme, ¿no? claro. ¿Cómo es? ¿Es por una fotografía en especial? ¿Es por carrera o cómo es? No, son dos fotografías que alguien vio Ah, ok, y que por ese par de fotografías, digo, personalmente quizás hubiese yo mandado algunas otras imágenes, pero bueno, ahora sí que dicen como dicen que la rana brinca por donde menos se imagina uno, pero bueno, Oye, es interesante que lo sí, consideren a uno o sea, para una alguien nominación, le pero bueno, gustaron las fotos, las manda, seguramente sí, sí, seguramente, pero bueno, todo esto es consecuencia de la carrera de estar produciendo constantemente, claro. y bueno, pues a lo que sigue. ¿Tienen que ser fotos recientes o no necesariamente? No, no necesariamente. Fue Ok, interesante porque había fotógrafos de gran calibre ahí en ese concurso y pues de alguna manera el nombre se va volviendo familiar poco a poco, ¿no? claro, claro. Oye, bueno, queremos echar un poquito el reloj hacia atrás, platicar un poco de tu infancia y bueno, tú naces en el año de 1965, ¿no? Ujú. Un año Ciudad de ni más ni México. menos que importante para el rock y también para el jazz. Nada más tenemos ahí algunos de los discos, pero bueno, con tres de ellos creo que es un año muy importante, ¿no? En el rock y Ujú. por acá tenemos también
algo de lo que salió ese año en el jazz, también muy importante, ni más ni menos Ujú. que A A Love Love Supreme, que es Supreme. uno de mis álbumes favoritos. Sí, Eh, no sabía yo que era del año 65. Mira, pues ahí hay varios, el Ah, de qué Herbie interesante Hancock. recopilación. Sí, estoy viendo aquí los álbumes, tanto del jazz como del rock. Pero Sí, bueno, ya mira, estaban ahí los Rolling Stones, los Beatles estaban sí, presentes, estaba The Who, The exacto. Kinks, Bob bueno, Dylan, El Robert Soul, el Dylan, Robert Soul. interesante, ¿no? Roy Orbison, que Sí, después estuvo muy recientemente en los Traveling Wilburys, la banda exacto, que exacto, conformó una George Harrison con Jeff super Lynne, banda, ¿no? con Tom Petty, claro, Y bueno, muy siguiendo bien. con eso de regresar un poquito el tiempo, quería preguntarte cómo fue el niño, Fernando Aceves, cómo fue un poquito en la escuela, con sus padres. Entiendo, tus papás son de Michoacán y de Veracruz, ¿no? Es correcto, sí, digo, no creo Mira, que ahí te tenga mucho que tenemos. ver los orígenes. Ese es Robert De Niro cuando era niño, pero a Ok, veces la uso como avatar. ok, ok, ok. Vamos a pensar que eres tú. Pensemos que soy yo. Y bueno, pues mi infancia fue muy normal. Considero que no muy diferente a la de cualquier otro niño de mi generación. Veía televisión, salía a jugar a la calle libremente. Este, no había el control Naciste en la que Ciudad de había. México, ¿verdad? Nací en la Ciudad de México, bueno, y crecí en la década de los 70, ¿no? Que era muy tranquilo pasarla prácticamente todo el tiempo en la calle, ¿no? Sí. Mis influencias, pues, fueron mucho la televisión, la radio, ¿no? Y de ahí poco a poco comenzó a forjarse mi gusto tanto por la música como por las artes visuales, ¿no? ¿Y por qué De llegó? ninguna forma pensé llegar a dedicarme a esto, ¿no? Entiendo que el cine llegó fuerte, ¿no? A edad temprana. Desde muy niño sí acudía yo a las matinés, ¿no? Los domingos 10 de la mañana. ¿Te llevaban tus Este, papás? me llevaban mis papás al cine, iba mucho al circo también, Ah, mira. de repente al teatro, ¿no? No tan constantemente, pero sí tenía mis idas al teatro, los conciertos en realidad llegaron mucho después, ¿eh? Fíjate, Pertenezco a una generación claro. que prácticamente no había música, sino me tocó la explosión de la industria, ¿no? A principios de la Sí. década de los 90 y así se fue dando, ¿no? Oye, ¿cómo empieza? Sé que eres melómano, ¿no? ¿Y cómo empieza, pues, esa melomanía? Me imagino que tus papás, un poquito bueno, a Quizás un escuchar mucha poquito, a lo música. mejor, a lo mejor ellos escuchaban música y seguramente que me metía yo por ahí y comenzaba a escarbar, empezaba a buscar más y más y más y más, ¿no? Como cuando te encuentras ahí empiezas a jalar como dicen, jala hilo para sacar hebra, ¿no? Entonces yo, Exacto. yo creo que de alguna forma así se fue dando esto en torno a la investigación, ¿no? ¿Y qué fue de lo primero que escuchabas en aquellos años? Pues escuché mucho rock en español de la época Mm, del rock and roll, escuchaba a César Costa, por ejemplo, mira, escuchaba algunas de esas orquestas, ¿no? Que florecieron en la década de los 70, Carabelli, Paul Mauriat, Ray mm, Conniff, por ejemplo, ¿no? sí, Que eran claro. cosas que se escuchaban y el rock hasta eso que no tanto, los Beatles, bueno, ¿quién no ha escuchado los Beatles? Yo creo que esa fue una formación básica. El Submarino Amarillo fue un disco fundamental en mi infancia. Y después, a través de la radio, pues es cuando comienzo a escuchar a grupos como de los Creedence Clearwater Mm, Revival, los propios Rolling Stones, los Doors, ¿no? Básicamente, la escena, al menos en Ciudad de México, sí, claro. la conformó Radio Capital, Radio 590 La La Pantera, Pantera, ni más ni menos. y Radio Éxitos, ¿no? Era tanto de grupo, no sé si se llamaba ya Grupo Asir, creo que sí, Puede ser. era el núcleo Radio 1000 y era Radio Centro, ¿no? Y eran las tres estaciones que mandaban en cuanto al rock. Sí, Radio Capital tenía una programación interesantísima. En ese entonces, quien conformaba toda la programación era el señor Luis Cabero. ok. Muchos años después me enteré de eso, ¿no? Una celebridad en la radio, ¿no?
Mira, Adolfo Fernández Cepeda, que estaba en FM, ¿no? En Radio Universal y sigue por ahí. sí, La voz esta de César Alejandre en Radio Capital, o sea, fue muy interesante todo el tema de los locutores, ¿no? La gente que presentaba las bandas de rock y que, bueno, así fue como comencé a influenciarme, ¿no? Estaba el programa este de vibraciones de Radio Capital, bueno, o sea, la información llegaba por todos lados, pero al final lo veía yo como algo muy lejano. El único acceso que teníamos a la música, pues era la música propia y por lo general los sencillos que se tocaban en la radio, ¿no? claro, Rara vez tenía yo acceso a los LPs, ¿no? sí. De repente era más accesible comprar un 45 RPM con el lado A y el que era el single que yo escuché en la radio, que por eso iba yo a la tienda y lo compraba, y había un B-side ¿Te generalmente acuerdas con, del primero que compraste? ¿O de bueno, los que primeros? pues recuerdo un disco por ahí de Rafael que había, ¿no? Ok, De 45 RPM, creo que era un EP de 2 canciones por lado, 2 temas por ok. lado. Este, pues recuerdo un disco 45 RPM de los Archies, ¿no? Que ¿Cómo también los no? Archies fueron una ¿Cómo banda no? misteriosa, ¿no? Que pues, la conocíamos por la televisión, por la serie de Sí. caricaturas y que bueno, al final pues siempre fue un misterio, ¿no? ¿Quiénes eran los que conformaban el grupo, ¿no? Sí, mi hermano y yo éramos muy fans de Archie, De los Archies. de los Archies, y le llevamos a mi hermana 9 años él y yo 7, y Ujú. cuando nos preguntaron nuestros papás que nos dijeron, escojan ustedes un nombre y nosotros escogemos otros. Y nosotros escogimos Beatriz por Betty, la de Archie. Y se llama Betty, Betty y ella es la que me Verónica. Sí, era mi ayuda. favorita. Sí, Betty era mi favorita. Era Betty y Verónica. Y No, Verónica Verónica. era mi favorita. Sí, sí. Sí, 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 estaba Y Torombolo ahí. Ella es la que me Torombolo. ayuda, Betty, la que me ayuda en toda la parte visual Ah, qué de interesante. este Hola, programa. Así Betty. que le mandamos Pues un saludo. hay que darle gracias a Betty, la de los Archies, que te llamas así. Exactamente. Oye, y después de que te gustó tanto en esos entonces la música, ¿no te dio por aprender algún instrumento? Fíjate que no, en realidad nunca me sentí genuinamente atraído por tocar, ¿no? La guitarra acústica siempre me llamó la atención, fue un instrumento que me cautivó desde siempre. En la secundaria, pues ya sabes, ¿no? En la escuela siempre Te dan te clases, daban ¿no? un instrumento y pues nos tocó la flauta, ¿no? A muchos de nuestra generación, pero siempre la guitarra acústica fue especial para mí, ¿no? Ok. Escuché desde muy chico a Paco de Lucía. Ah, cómo no. Sí, Paco fue una gran influencia, ¿no? Ah, ¿en A serio? nivel como melómano, ¿no? Sí, sí, sí. Mira. Y bueno, pues ya con el tiempo, pues justamente en eso se ha basado mi carrera, ¿no? En aclarar muchas dudas que tenía yo de años anteriores, ¿no? O sea, el escuchar música me generaba preguntas y después tener el contacto estrecho con los creadores, con los músicos, con sus presentaciones en vivo, pues de alguna manera me fue despejando todas esas dudas que iba yo generando. Es muy interesante, ¿eh? Porque todo ha sido una consecuencia ¿no? O Sí. sea, las cosas no se han dado así nada más como algo así nada, o sea, que Fortuito. surge de manera fortuita, ¿no? Sino que todo va como encadenado, ¿verdad? Sí, todo De tiene alguna manera. sí, todo va justamente linkeado, ¿no? Encadenado, relacionado. Ujú. Oye, y entiendo que en algún momento un amigo te enseña una cámara fotográfica, ¿no? Y ahí empieza un poquito Sí, el durante mi interés. adolescencia, sí me llamaba mucho la atención no tanto la fotografía, sino el aparato en sí, ¿no? Ok, Hubo algunas ocasiones en que alguien tenía por ahí una cámara mecánica y ok. muy interesante verlas. Era algo como que Te me llamaba la imponía atención. mucho, sí, me imponía mucho ver en sí la cámara con el lente y yo la veía como un objeto justamente mecánico, ¿no? Que había que aprenderlo a usar. Nunca me llamó la atención hasta que en mi adolescencia, quizás a los 16 años, tal vez 17, un amigo se metió a estudiar fotografía, su Ah, padre le mira. regaló una cámara
Y me fui interesando, o sea, fue muy interesante porque al final me fui metiendo sin haber tenido yo que hacer una inversión Mm, o adquirir el compromiso de aprender, ¿no? claro. Simplemente fui siguiendo un poco los pasos de mi amigo y ya de ahí me seguí, ¿no? ¿Quién era tu Es amigo? eh, un fotógrafo que ya no se dedicó a esto, Ah, mira, Se llama Víctor, y pero bueno, fue digamos que una influencia temprana, pero pues al final, pues la carrera te la vas forjando tú mismo, ¿no? Tú vas decidiendo claro. qué rutas tomar, en qué momento detenerte, en qué momento seguir, hacia dónde seguir. O sea, esta es una carrera en la que debes tú de escoger hacia dónde vas, ¿no? Es prácticamente imposible seguir trabajando dentro de las mismas líneas. Es imposible porque Sí, claro. las cosas se hacen de forma diferente, van cambiando. La propia industria de la música ha Sí, cambiado. muchísimo. Y entonces, pues llega el momento en el que dices, o me sigo en este ritmo, que definitivamente ya no corresponde a la evolución, a la inercia que llevas, ¿no? Entonces, sí debes de tomar pues sí, ciertas decisiones para continuar, evolucionar, desviarte un poco del camino para después regresar. Claro, Sí, todo se va dando, ¿no? Tú vas decidiendo por sentido común hacia dónde diriges la carrera. claro. Oye, entiendo que en un viaje a Nueva York que hiciste, ¿adquieres tu primera cámara? Sí, justamente a raíz de haber conocido a este ¿Qué fue, creo que amigo, esta? exactamente, ahí estamos, mira qué bien informado estás. Este, sí, en un viaje justamente a Nueva York tendría yo 19 años. Fue tal vez en el Mundial de México, fue en 1986. Esta cámara la Ajá. compré en el verano de 1985. Mira. Sí, en una tienda de esas de electrónica en la Quinta Avenida, Ujú, y tenía yo que 18 años, una cosa así. Y bueno, a darle, ¿no? A darle a la fotografía, te digo, todo ha sido de manera autodidacta, evidentemente con apoyo o sea, me apoyé siempre de muchas, ¿cómo decir? Eh, me creé una especie de tira de materias, ¿no? Empecé ujú. Ah, mira. a frecuentar muchos museos, empecé a ver mucho cine, empecé a ver mucho trabajo en fotografía, empecé a tomar talleres. Ah, Y mira. bueno, Por tu este es cuenta todo. pues es que es el camino de cuando decides ser autodidacta, ¿no? De tú mismo determinar qué es lo que te funciona, Claro. qué no te funciona O sea, ¿ya estabas y darle decidido forma. a seguir esa carrera? Mm, ¿No del todo? sin saberlo, quizás, O sea, yo te me decido apasionaba. me apasionaba la fotografía, pero no es sino hasta el año 91 que Sí. fue cuando decido llevarla de una manera seria. Y justo en el momento que yo inicié en el carril de alta velocidad, por decirle de alguna forma. Yo comencé a la par, este, de, de la, de la explosión de la industria Sí, del claro. entretenimiento en México. Prácticamente empezamos igual, ¿no? Ahorita vamos a llegar ahí y es un tema al que me quiero parar un poquito, pero encontré unas fotografías por ahí previas que entiendo que estas son, ¿no? Unas de las primeras. No, esa es una broma que hicimos hace poco. Ah, mira. Es una reunión en casa de un amigo. Ok, ok, ok. Nada más que tenía yo una cámara que tenía un efecto de color muy similar Ah, mira, a lo que es el retro, ¿no? Es el cuando retro. sí parece película de negativo, ¿no? Sí, sí O parece. de diapositiva, más bien, ¿no? Y bueno, nos pusimos a bromear que esas Mira, habían sido de mis primeras yo me la creí. fotografías, ¿no? Aunque creo que esta sí fue de las primeras, ¿no? Marcel Entiendo. Marceau fue de mis Marcel primeras, Marceau. es una gran, sí, es una referencia a lo que sería la carrera completa, ¿no? Es una fotografía tomada a finales de la década de los ochentas, ¿Y ¿no? qué De fue un Marcel show que dio Marceau. aquí Un show en que vino México, a dar a en Ciudad de México? México por ahí del año 89, 88, 89. Y es una referencia, sin duda, a lo que es mi fotografía de escenarios. Es una imagen que a mucha gente le gustaba. No sé si al principio pensaba que quizás era por compromiso, que me la chuleaban mucho, pero ya poniéndole un poco de seriedad al asunto, comprendí que debía de alguna forma seguir en esto, ¿no? Mira.
¿En dónde fue este show? Esto fue en el viejo Auditorio Nacional antes Ah, mira. del que conocemos ahora, ¿no? Sí, claro. Que se reinauguró en 1991. Que estaba, bueno, me acuerdo mucho. Yo fui ahí a un concierto de Casiopea, no sé si los ubiques, es un grupo Japonés, ¿no? japonés. Sí, Ajá. sí, sí. Sí, sucedieron muchas cosas ahí. Ahí llegó a ir Astor Piazzolla, Sí, los trovadores cubanos, sobre todo en los 80, 70, ¿no? Sí, sí. pasaron muchas cosas ahí. Pero me acuerdo que estaba todo sucio. Me acuerdo que estábamos hasta la última fila y Sí. estaba lleno de basura. Uf, Sí, era un eh, espacio descuidado, sí, muy definitivamente. descuidado. Pues no es sino hasta que se reinaugura en 1991, ¿no? Ujú. Que es un lugar que a la fecha lo han conservado muy bien, ¿no? Sí, y vamos a ir justo a este momento, a 1991, Ujú. marzo, Ese es el inicio de la carrera, ¿no? que ese es el De ahí inicio de tu solamente carrera, una fotografía es mía, la de la de la inferior derecha, ¿no? De derecho, ¿no? inferior Sí, a la derecha. derecha, sí, sí, sí. Billy Joel en marzo de 1991, que es donde comienza esta historia, ¿no? Sí, yo saqué 32 años prácticamente. No, son 32 años. 31 años, bueno, fue 91, vamos para 31 años. Ya son 31 años, Sí, justamente. sí, 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 justamente. Ujú. Estaba viendo yo en estos días un mini documental ahí en YouTube. De ahí saqué varias de las fotos. Bueno, son Mm. screenshots más que fotos. Y justo De la ponía gira, ¿no? Stormfront. no, esto sí es de México. Sí Ah, son de aquel día. Ahí está sí, su esposa en aquel entonces, Christy Brinkley, con Christy el sombrero Brinkley. de charro y su hija, que Y estaba su hija chiquitita, Ray Alexa, Alexa, ¿no? exacto. Ray Eh, Alexa, Ray por Ray Charles, exacto. que fue es un ídolo de Billy Joel, y que por cierto de- creo que graban un tema juntos en el disco de Bridge, por ahí ah, de los mira, 80, sí. mira. Oye, y quería que nos llevaras un poquito, pues a ese día, unos días antes, ¿cómo fue que llegaste? ¿Cómo fue que, Ujú. pues sí, que pudiste, no sé si estuviste ya en escenario en aquel entonces o No, no? no había yo, bueno, había estado ya en varios, pero ninguno de ese calibre. Ujú, Recuerdo que sí me preparé, fui muy puntual a la tienda de fotografía a comprar mis rollos de diapositiva, tenía yo una cámara Nikon ujú, autofocus, era la N2020, que es la primera máquina eh, autofocus que sacó la marca Nikon. ujú. Hubo un prototipo ahí medio raro, que era la F3 autofocus, ¿no? Pero Ok, era muy rudimentaria. Esta, digamos que fue la primera cámara autofoco en producción en serie, una gran máquina que pues, no duré mucho con ella, pero me dio fotografías muy interesantes, sobre todo al inicio de mi carrera, ¿no? ¿y tú estabas Y, trabajando ya ujú. antes en alguna revista o algo así? ¿Por eso fue que te No, llegó nada la de eso, oportunidad no, o no, cómo no. fue? No, llegué directo, o sea, sencillamente fui a hablar con los organizadores, Ah, mira, no sé qué no recuerdo qué les dije, que pues me dieron la oportunidad de entrar, fotografiar, y bueno, les obsequié un par de impresiones de ese show, y a mira. partir de ahí pues quedaron las puertas abiertas para poder continuar yendo a los shows. Después llegaría Sting, Es que ahí, como dices, fue el llegaría boom. Santana, llegó YouTube, llegó Metallica con la gira hasta el álbum negro, y así empezó la cascada. No había tanta frecuencia como ahora, ¿eh? Sí, no. Los shows sucedían un par al mes, quizás tres, si Sí, bien iba. Fue paulatino, ¿no? Y después esto se detiene en el 95 a partir de la crisis económica exacto. que hubo, pero entre el 91 y el 95 de enero, que fueron los Rolling Stones, sucedieron cosas muy, muy interesantes, cosas impensables para la historia de la música en vivo en México. Sí, 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 sí. Y bueno, estuvo antes Rod Stewart. ¿Tú fuiste el de Rod Stewart? Justamente sí, fue en ese mismo año 91, traía un disco de soul, no me acuerdo del nombre, pero sí estuvo ahí en Sí, el Palacio de los Deportes, un concierto que de ninguna manera se le pareció al que vino a dar al Estadio Corregidora en Querétaro a finales de los 80, que fue exacto. apoteósico, ¿no? Ese fue Sí. un disco, ¿Fuiste tú al de Era Querétaro? el Vagabond Era el Heart Tour. exacto.
¿Fuiste tú a Sí, no, Querétaro fui como audiencia, como espectador? fui como espectador, fue un concierto que me impactó mucho, fue muy caótico, hubo gases Muy lacrimógenos, fue un caos, ¿no? un caos Pero al tremendo. final logramos ver el show, me quedó ¿Llevabas tu cámara? muy... No, 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 iba No yo la nada llevabas. más como, no, no, hacía Mero ya espectador. fotografía, pero no, no me pasó ni por aquí, llevarla y tratar de hacer fotografía en el concierto, ¿no? Que hubiera sido algo interesante, pero Sí. no te digo, no, no me pasaba por la cabeza aún. Bueno, y vino Guns N' Roses, In Excess. Justamente, sí, Uf, In Excess no me tocó, ¿no te estuvo tocó? también Bob Dylan con los Lobos, Bob Dylan. no, yo llegué hasta, pero sí, justo Guns N' Roses en el año 92 con su gira legendaria de Just Your Illusion, ¿no? Ujú, Traían los dos discos, el azul y el rojo, el Just Your Illusion 1 y 2, exacto, ¿no? exacto. Oye, ¿qué sentías estando ahí, pues, tomando las fotos de Billy Joel? Me imagino, eras gran fan de él también, ¿no? De Billy Joel más que de nadie más de los que habían estado en ese momento. Fíjate. Sting, que también, por supuesto. Llegó YouTube con el Su TV, uno de los grandes, grandes conciertos, Sí, exacto. grandes giras que el grupo ha dado, ¿no? Yo creo que ha sido la más completa que les he Sí. visto. Y bueno, me ha ¿Qué tocado sentías todo como lo que... fotógrafo y Ajá. como espectador? Porque para los que nos gusta el rock, pues sí fue una etapa, la verdad, un parteaguas, y a veces creo que no nos la creíamos, ¿no? De que estuvieran esas bandas acá. Sí, no nos la creíamos literalmente. Íbamos, todavía teníamos esa capacidad de sorprendernos, cosa que hoy en día se ha ido mermando, ¿eh? Sí, Ya no vamos con la misma emoción a los shows, eso ¿no? es cierto. Creo que vamos a un concierto, salimos de ahí, nos vamos a cenar, nos vamos a un bar y podemos Eso es amanecer cierto. al día siguiente sin acordarnos que estuvimos en un show, ¿no? El día Eso es anterior. totalmente cierto. Eh, Y eso por me ejemplo, estaba, ahora hay muchos shows que recordamos, ¿no? Que se vuelven ya prácticamente parte de nuestras vidas, ¿no? El Devotional Tour de Depeche Mode, por ujú, ejemplo, quizás, pero yo me cuesta trabajo pensar en un show reciente que podamos ponerle esa etiqueta de show de culto como los que hubieron en la primera mitad de la década de los noventas, ¿no? sí, tienes Este, totalmente la razón. Pink sí, sí, Floyd, sí. ¿no? Que vino también Pink Floyd definitivamente, incluso impresionante. Madonna, el New World Tour de McCartney. Yo creo que la gente puede recordar mucho mejor el New World Tour de McCartney que traía ese fabuloso disco de Off the Exacto. Ground a las veces siguientes, subsecuentes que vino Paul a México, ¿no? Sí, No sé, sí. sí, era un poco, Tienen, estábamos todavía en ese periodo de la inocencia, ¿no? y había como una magia especial, ¿no? Sí, En, definitivamente. A en lo mejor toda la esa magia experiencia. ya, quizás esa magia a lo mejor ya no existía tanto en los Estados Unidos, en Europa, ¿no? Que Exacto. pues son lugares que prácticamente lo han visto todo, ¿no? No sé, o sea, Estados Unidos, yo creo que hay shows legendarios Sí. como Altamont, como el propio Monterrey Pop, Woodstock, no se diga, después llegó el aniversario de Woodstock, los 25 años, pero yo creo que no tienen la misma trascendencia que el festival original, y así andábamos en México, ¿no? Cuando todo esto comenzaba. Oye, te quería preguntar justo esto que mencionas, pues cómo ha venido evolucionando los conciertos de aquel entonces de Billy Joel, de INXS, de Sting, ahora, y cómo han Ujú. evolucionado, cómo lo has visto tú que han evolucionado, tanto como espectador como fotógrafo, porque entiendo que también pues ha sido diferente, ¿no? Para ustedes. Bueno, a mí me cuesta mucho trabajo darle el mismo valor a un Guns N' Roses del periodo de Just Your Illusion, a un Guns N' Roses del año 2022, ¿no? Creo que aquí estamos hablando de nostalgia, ¿no? Ujú, Creo que no podemos, o sea, el punch de una banda hace 25 años, difícilmente puede llegar a ser el mismo. Lo tenemos con los propios Rolling Stones, ¿no? Que ujú, creo que tuvimos la suerte de ver la última gran parte de la banda con la gira esta de Voodoo Lounge. ujú. Quizás un poquito con Bridges to Babylon, pero a partir de ahí creo que todo fue nostalgia. La partida de Charlie Watts no fue un impedimento para que el grupo siguiera Claro. dando shows por todo el mundo, Sí, pero exacto. definitivamente aquí,
la apreciación es diferente. Aquí en realidad la gente está yendo, está pagando por ver a un ícono, por la nostalgia, sin importar si el desempeño musical va siendo el mismo. Hay que decirlo, ¿no? Hay mucha gente quizás se moleste, que no, ¿cómo te atreves a decir eso? No, pues las cosas como son. Yo creo que toda banda tuvo una época dorada, no importa Ujú. el nivel que tenga, ¿no? Y bueno, no basta más que echarle un vistazo a la alineación del pasado Lollapalooza, de Sí. Chicago, ¿no? La semana pasada. O sea, yo estaba viendo esa alineación y tenemos como headliner a alguien como Dua Lipa, por ejemplo, ¿no? Sí, Y, o sea, ya no tenemos esas alineaciones que llegamos a ver hasta principios de los noventas, por ejemplo, en los festivales Lollapalooza. sí, O sea, no, me cuesta trabajo haber visto en Lollapalooza a Nirvana o a Alice in Chains o a Primus o no qué sé yo, tantas bandas, incluso en 1996, cuando la gira fue la última edición de la gira Lollapalooza itinerante, ¿no? En esa gira tuvimos a Divo, tuvimos a Metallica, yo estuve ahí en la ciudad de Phoenix, estaba Metallica, estaba Soundgarden, estaban los Ramones, o sea, fíjate, vamos, no, pero no quiere decir que esté mal lo que se esté haciendo actualmente claro, en este tipo, pero me cuesta trabajo pensar que se le pueda seguir poniendo el nombre de Lollapalooza a un festival de bandas, pues de bandas actuales, ¿no? De cantantes claro, actuales, que es la tendencia hoy en día, ¿no? Es lo que sí, escucha, es lo que escucha la mayoría de la gente. Tampoco o sea, es muy difícil ponerse en un plan de, no, es que eso no es música, no, claro que lo es, son sí, tendencias diferentes, pero a lo que voy es que todo se ha ido transformando y al final el rock and roll, la música que podía dar una continuidad a todas esas bandas anteriores ya no se presentan en ese tipo de escenarios, ¿no? claro, Hay cosas sensacionales hoy en día, como te puedo mencionar a Porcupine Tree, ¿no? sí, claro, Comandada por Steven Wilson, The Pineapple Thief, qué sé yo, bandas el propio King Crimson, ¿no? Que es una, claro que que es un sí, grupo que se ha sabido reinventar, aunque sigan tocando lo que han tocado por muchos años, pero que musicalmente sus interpretaciones han dado una evolución brutal, claro, ¿no? Pero claro, ya los escenarios naturales son otros. Todo, sí, todo, todo ha ido a los escenarios más pequeños, ¿no? Y es por eso totalmente, que es curioso, porque la tendencia mía como fotógrafo siempre en la actualidad ha ido más hacia los escenarios pequeños mira, para qué curioso, justamente mantener esa línea documental de todo lo que se comenzó a hacer, ¿no? claro, Creo que me ha dejado de interesar el, el- el- la corriente actual, que definitivamente esa ahí tendría que tomarla. Espero que lo estén haciendo las generaciones presentes sí, de fotógrafos, ¿no? Que se puedan adecuar más a, tome la a esa estafeta, escena, no le llamaría que tome la estafeta, simplemente a una adecuación de las tendencias actuales en la música, ¿no? claro, Pero creo que en mi caso, para continuar con esa línea documental, pues es interesante el virtuosismo, ya sea en el rock como en el jazz, ujú, ¿no? Y estar presente en festivales, sobre todo, los festivales me gustan mucho, el Vive Latino creo que es el festival más importante que se hace en México, aunque me digan que el Corona, que bla, 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 yo creo que Vive Latino sigue siendo un termómetro muy importante de lo que ha pasado, lo que sí. está pasando y lo que va a pasar en la música, ¿no? Oye, En en México. términos de accesos de aquel entonces, ahora, ¿cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado? Accesos Los para ustedes, accesos los por, fotógrafos. pues los accesos por parte del artista han ido cambiando. Yo creo que está muy unificado esto, ¿no? Eh, vamos, ya los accesos han cambiado, pero lo sigue habiendo y yo creo que el fotógrafo debe de adecuarse a las circunstancias actuales. A lo mejor va a requerir de otro tipo de equipo fotográfico para hacer las cosas, pero pues también me cuesta trabajo, por ejemplo, ver a Madonna en una misma posición eh, junto a otros 40 fotógrafos Mm, y que es una posición que es similar
las ciento y tantas fechas Ah, que eso es pueda dar el cierto. artista durante el tour mundial. Entonces, Eso es es muy cada vez cierto. más difícil poder hacer algo distinto, ¿no? Y Como tú autor. decías algo en una entrevista que me llamó mucho la atención y que es cierto, aunque a veces creo que no lo queremos ver, que ya hay muy poco de improvisación, ¿no? En los conciertos. Prácticamente siguen un mismo guión, incluso donde hablan, un Fíjate poquito, que sí, siempre, ¿no? siempre lo ha sido, ¿eh? Siempre ha habido un guión, Okey. siempre ha habido un patrón, ¿no? Ujú, En cuanto a los set list, en cuanto al tema ujú. técnico de la iluminación, por ejemplo, creo que siempre lo ha habido, pero creo que hoy en día estamos viendo a la industria como tal, ¿no? Sí, ¿verdad? Como Como industria. industria, como industria. Es- Entonces, creo que para el fotógrafo es hora de migrar Ujú, a donde está sucediendo lo que no está dentro de esa industria tan grande, ¿no? ujú. Es como decidir si sigues comiendo en Kentucky Fried Chicken o te vas al mercado a ver qué te encuentras por ahí, ¿no? Es Claro, exactamente lo mismo. Esa es la analogía que mira, yo daría de esto, ¿no? Y interesante. sí, y eso es salir también de una zona de confort, ¿no? Ujú, Porque dices, bueno, me sigo comiendo el Kentucky Fried Chicken, pero llega un momento en el que entras a un círculo, es un círculo sí. vicioso en el que mascas el mismo chicle, ya no tiene dulce el chicle, pero lo sigues mascando. Entonces, pues mejor ya dedicarse a otra cosa, en el caso mío, ¿no? Entonces yo digo, bueno, a mí me gusta la fotografía, es mi vida, la Claro, documentación es mi vida, entonces vamos a trabajar en otros contextos, ¿no? Y qué evidentemente, si interesante. viene algo interesante, pues ahí estamos también, ¿no? O sea, Sí, no estoy sí, no es hablando que, dejarlo, no, por supuesto que no, pero sí la diversificación a todo lo que da, ¿no? Yo creo que eso es claro, lo importante y sobre todo poner la experiencia, la expertise al servicio de las corrientes emergentes de la música, ¿no? exacto. Qué interesante esto que dices, porque tu carrera justo se ha venido desarrollando como ha venido la industria, ¿no? Tú la has visto desde nacer hasta Yo he sido todas parte estas de la industria, evoluciones. pero Ha sido sí, exacto. he sido parte de la industria, pero llega un momento en el que no puedes seguir jugando porque ya termina un ciclo para ti. Sí, Entonces, ahí ya hay que moverse a otro entorno, volver. O sea, es un ir y venir constante claro. todo esto, ¿no? Qué interesante. Oye, vamos a esto, a las grandes bandas que has fotografiado, esto que fue justo en el Voodoo Lounge, ¿no? Cuando vinieron a grabar una canción, bueno, vinieron al tour y tú tuviste la oportunidad de tomar estas fotografías. Ellos estaban grabando la canción esta de I'm So Wild, ¿no? ¿Cómo se llama? I Go Guay. I Go Wild, I Go Wild. Y esto es el ex templo de San Lázaro, en el barrio de la Candelaria de los Patos, ahí pegadito a la Merced, en la Ciudad de México. Es una sesión interesantísima. Esta fotografía en particular estuvo incluida en una gran exposición que se llevó a cabo en el Museo Nacional de Arte aquí en Ciudad de México, que se llamó Ujú, La Historia de México en la Fotografía, ¿no? Y fíjate. curiosamente solamente hubieron dos fotografías que tenían que ver con la música. No sé, fue un tema de curaduría ahí muy raro, ¿no? Pero Mira. bueno, esta fotografía se incluyó. Se incluyó otra fotografía de un baterista de jazz Ah, de mira, la década de los 50 que tomó el gran Nacho López, uno de los grandes mira. fotógrafos de este país. Pero de ahí fuera tocaron mucho política, tocaron mucho otros Ok. temas, pero bueno, pero vamos, a lo que voy es que es muy interesante que esta fotografía fue parte Y ahí de tú esa gran aprovechaste la exposición. luz que estaba para el video, me imagino, Sí, y sí, tú fuiste es la luz documentando. que se utilizó o sea, todo el crédito va para la gente de la producción del video, ¿no? En realidad aquí no hubo nada en cuanto a a la iluminación por parte del fotógrafo, ¿no? Oye, sé que aquí fue cuando recibiste una llamada de la nada, ¿no? Que si te presentabas ahí en el. Sí, fue una llamada interesante ese día por parte de la compañía discográfica y pues adelante, ¿no? Yo creo ¿Tú que estabas trabajando en alguna revista, periódico o estabas no, en realidad mi carrera no ha ido por ahí. más Sí he bien? publicado mucho en diarios, en revistas, tanto en México como en el extranjero, pero mi carrera siempre fue de la mano con las fuentes, ¿no? En este caso, artistas, promotores, compañías discográficas, ¿no?
Eso claro, me permitió de alguna forma tener un tipo de acceso distinto sí, al que hubiese yo podido tener como un fotógrafo de prensa, ¿no? exacto. Voy a ir pasando algunas fotos La y única platicando. conferencia de prensa que existe Exacto, en México de los Rolling Stones, año 1995. Fue en el exacto. Palacio de los Deportes esa conferencia de prensa. Mira, Es la única que dieron los Stones, ¿no? fíjate, qué Se interesante. veían muy jóvenes aún. Esta, 1995, Ciudad de México. El sí, logo Stone hecho fotografía, ¿no? exacto. Ni más ni menos. No, una gran foto. Bueno, Led Zeppelin. Esta 1995, Planty Page en Ciudad de México. Ciudad de México. Una visita también legendaria, porque pues, Sí, ellos ya no volvieron como tales, ¿no? te han tocado varias legendarias, ¿no? Que ya no Sí, sí, regresaron sí. a Sí, México. sí, la década de los 90 fue fundamental en la historia de la música en vivo en Por ahí México. me recordaba un buen amigo, José Ramón, que te encontró ahí en el concierto de King Crimson. Este, estaba diciendo de, eh, ay, ¿qué fue lo que me dijo? Bueno, que te encontró ahí, pero ahorita me acuerdo de Ujú. lo que decía. Es lo malo de no estar en vivo porque él me podría recordar. Pero a ver si ahorita en los comentarios que me dijo que la iba a ver, se acordaba. Ah, ya me acordé. De Rush, que las fotos de Rush son tuyas también, ¿no? De Pues cuando es el vinieron, único concierto que hicieron en es México. el único que hicieron. Afortunadamente, fue una banda a la que me di la tarea de seguirlos. Vi en varias ciudades en los Estados Ah, Unidos. fíjate. Pero sí, su concierto en México no lo puedo considerar el mejor que he visto de ellos. No. De hecho, Fue hubo un lugar muy problemas de grande audio, para el ¿no? grupo. Sí, además, definitivamente el lugar fue muy grande para el grupo, ¿no? Yo creo Sí, que es cierto. el lugar perfecto para una banda como Rush siempre fueron las arenas, ¿no? Ujú. Pero sí es uno de los tríos más poderosos que he visto en mi carrera, junto con Emerson, Lake and Palmer, ¿no? ¿Cómo no? Que quizás sí son los dos tríos más poderosos que yo recuerdo haber visto, ¿no? Sí, ahorita a ver si podemos platicar algo de progresivo, pero justo quería preguntarte cómo es lo que decías hace rato, de trabajar ya con los artistas eh, directamente. ¿Cómo es que llegas? Sí, ¿Llegas con la disquera por ejemplo, esta o cómo fotografía de es? Paul McCartney con el sombrero de charro no hubiera sido posible tomarla si no estuviese yo trabajando de manera directa con McCartney, ¿no? Esto fue en el Exacto, New World Tour que hablábamos. Y bueno, los enlaces siempre fue fundamental la colaboración con las compañías discográficas para poder llegar a estos contactos con los artistas, ¿no? Cosa también se ha venido mucho a menos, ¿no? Yo creo que la fíjate, influencia de las discográficas con los artistas no es la misma definitivamente a raíz claro, del poder que tienen en la actualidad las plataformas y en particular exacto. Spotify, ¿no? Hay que decirlo. Eso es totalmente Estamos cierto. viviendo otra época, es otra época. Sí. ¿Y tú llegabas directo con las disqueras y a veces ellas llegaban contigo para Sí, ofrecerte era que, una sinergia, había una sinergia. Ellos llegaban o yo llegaba, ¿no? Esto, ok, por ejemplo, es la visita que hace George Martin a México para sí, presentar el disco de Love, de los Beatles, ni más ni que era menos. parte de lo que estaba en Las Vegas, ¿no? Ujú. No sé si fue del Cirque du Soleil, creo que sí, Ah, puede ser. de los Beatles, ¿no? Sí, fue una visita que hizo aquí a Ciudad de México y que gracias a esa relación de colaboración con la compañía discográfica, pues se logran estos retratos tan, Este es igual, pues ¿no? La ya misma. históricos, ¿no? Sí, Históricos. El hombre ya no está entre nosotros, ¿no? Pero exacto. aquí están las fotografías que dan constancia de su paso por México. Michael Jackson en el Estadio Azteca, Ni más ni año menos. 93 por ahí, sí, sí, sí. Que toda esa época fue impresionante, ¿no? Sí, sí, Para los sí. conciertos, lo que decíamos hace rato. 5 conciertos en el Estadio Azteca, que Nada más. muchos dudaron si en realidad había partes del show en donde era realmente Michael Jackson, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Tú Sí, estuviste en sí. escenario ahí? No, todo No, fue desde abajo. todo fue desde abajo. Sí, sí, sí. Bob Bob Dylan. Dylan, uno de los músicos más difíciles de fotografiar hoy en día, ¿no? ¿Por Bob qué? Dylan. Pues por la política del artista de no ser Ah, ok, fotografiado, sencillamente es eso. Entonces, ok, pues aquí había que echar mano de una logística para poder llegar al artista. claro. Y bueno, esta que sé que te encanta, Es una de mis una de fotografías tus favoritas favoritas, de ¿no? toda la vida, es Bono en Bono. Ciudad de México.
y bueno, es muy interesante tu selección, Omar, y bueno, invito a mis amigos que nos escuchan, que nos ven, que, que estén en las redes sociales. Sí, Eh, Estoy en Instagram como Fernando Aceves, estoy como Jazz Rockman, Fernando Aceves en Twitter y en Facebook, ¿no? Entonces, no, de sobre todo verdad. en Instagram pueden darse una sumergida Uf, a lo pero que una es mi trabajo, sumergida ¿no? impresionante. Yo estuve Así es. viendo en estos días tu trabajo y no, bueno, Ujú. me pasé horas, horas, horas enteras y de verdad impresionante, pues ver todos tus trabajos, publicas de antes, de ahora, de diferentes géneros, sobre todo de rock y de jazz. De Ujú. verdad los invito a que se den una sumergida, varias sumergidas, porque sí es algo bien, bien interesante. Y bueno, la visita de Bowie, que pues A eso Ciudad de México en ya es a Ciudad de 1997, México, sí. que Sí, son tienes unas fotos fotografías que ya ahí le han dado la vuelta al mundo. legendarias, ¿no? Así es. Y ahí fue un trabajo, bueno, todas estas fotografías, pero ahí fue un trabajo pues codo a codo, se puede ver en esta Pues fotografía ahí con está él, codo ¿no? a codo, ¿no? Con el gran David, tremenda persona, gran ser humano, gran artista. Definitivamente una de mis grandes experiencias como fotógrafo, haber estado con él. Y de las personas que decías tú también en otra entrevista, muy natural, ¿no? Muy orgánico, cómo posa y cómo él ya sabe, pues lo que quiere, ¿no? Sí, bueno, ya, Bueno, lo ya. que quería, En ese año él cumplió 50 años de edad. fíjate. Hubo un concierto ahí de celebración en el Madison Square Garden en enero. Él estuvo acá en octubre. Y bueno, a sus 50 años, que en realidad no era mucho, pues él ya tenía toda una carrera, ya tenía toda una historia, toda una Sí, leyenda. Entonces yo digo, wow, o sea, llegar a 50 años con ese nivel de leyenda, yo creo que, este, ¿no? Yo siempre como broma, siempre digo, amigos rockeros, mexicanos, acuérdense que a los 27 años ya había hecho Pink Floyd Dark Side of the Moon, ¿no? 27 años en promedio del grupo. sí, exacto. Los Beatles a Este, los 40, mucho menos, mucho antes de los 40 ya se habían sí, separado, por ejemplo, ¿no? sí, sí, Ya habían totalmente. hecho toda una discografía Beatles, ¿no? Sí, sí, sí. Artistas que vivieron muy rápido Ujú. y que de alguna manera, pues sí, tener esa suerte de alcanzar a tocar alguna parte de la historia de esos seres legendarios, ¿no? Sí, Y eso ha sido, ¿no? Yo creo que eh, parte de mi carrera ha sido justamente tocar la industria sin ser industria, exacto, tocar a los íconos de una forma más orgánica, no tanto como un producto de la mercadotecnia, ¿no? Y exacto. justamente eso intento en mis retratos, que sean personas prácticamente puestas en la tierra, ¿no? Oye, dime algo, con este trabajo tan cercano, pues ahí con Bowie y con algunos otros, me imagino que ves, pues mucho la humildad que tienen estos grandes artistas, ¿no? Que a veces creemos que son, algunos tal vez sí, que son inalcanzables o que son, pues se les dice a lo mejor muy payasos, cosas así, pero veo que con Bowie y con algunos de los con los que conviviste, pues se ve esa humildad, ¿no? De ellos. Pues el hecho que una persona de ese calibre se tome el tiempo Exacto, de ser humilde, yo creo que es de considerarse, porque pues gente tan abordada por tantos años, gente exacto. siendo famosa por tantas décadas, debe llegar un momento en el que ya no puedes con eso, ¿no? Sí, Entonces, literalmente. que la gente tenga ese temple para continuar, para mantenerse firme, yo creo que es una manera de no volverse locos también por parte Sí, de ellos, ¿no? eso es cierto. Y Yo creo que cuánta gente puede llegar a perder la cabeza y cuántos no lo han aguantado y han llegado incluso a temas como el suicidio, el alcoholismo, la sí, drogadicción, o sea, cosas que al final los van llevando a una depresión, ¿no? claro. Y yo te lo quería preguntar al revés, de si no hubo algún momento que se te hubiera subido todo esto. Y si no es difícil también, pues te han entrevistado, documentales, tienen, todo el mundo ve tus fotos. ¿No se te subió en algún momento? ¿No hubo algún tiempo así de que te subiste al ladrillo? ¿O cómo lo Pues manejaste? Porque entiendo que es también difícil,
así Ujú, como los rockstars, pero bueno, toda proporción, ujú. con todos los contactos y las fotos que tienes memorables y legendarias, me imagino que también es difícil. Mira, cuando no tienes tiempo de pensar en eso, creo que al final pasas de noche todo este tipo Ok, de situaciones, ¿no? Y yo creo que el secreto aquí ha sido mantenerse productivo, mira. mantener la producción fotográfica, mantener línea documental. Y para mí ha sido muy interesante de repente ir del mainstream a la escena emergente, a la escena muy pequeña. O sea, yo creo que es fascinante porque te vas dando cuenta de los diferentes, de los diferentes pisos que existen en ese rascacielo Ujú. que lo conforma la industria de la música, ¿no? Sí, claro. Y sé que te tienes que ir y quería tocar dos temas nada más. Uno es justamente el de las leyendas de fotógrafos que han captado, pues, sobre todo la música del rock. Y quería por aquí pasar varios, que bueno, son impresionantes. Eh, por aquí, bueno, ahí está Jim Marshall, que es uno también de las leyendas, ¿no? Impresionante su Sí, yo trabajo, creo todas que, estas fotos. sí, yo pienso que el trabajo de Gene Marshall es de lo más extraordinario que hay. Toda una inspiración, mucha reflexión. Es un tipo que se metió a los escenarios, se metió a las locaciones, Ujú, rara vez se metía a los estudios, era un fotógrafo de locación, ¿no? Y okey, es un trabajo trascendental, yo creo que definitivamente es de lo más importante que hay a nivel documental. Yo creo que los fotógrafos que quieran o los chicos que quieran dedicarse a la fotografía deben de acercarse a este tipo de trabajo y de alguna manera también darse una idea de qué es lo que deben de fotografiar, ¿no? O sea, sí, tener esa intuición de qué va a ser trascendente para que con el tiempo pues esto se vuelva referencia, ¿no? claro. Tengo aquí varios que sé que, mira, ni más ni menos que Mick Rock Está Mick Rock, y una sí. foto contigo. Ya los dos fallecidos, tanto Gene Marshall como Mick Rock. Sí, exacto, exacto, Recientemente Baron Wallman también, que fue el primer jefe de fotografía en la revista Rolling Stone. también. ¿Cómo Ujú. conociste a Mick Rock? A Mick Rock lo conocí por casualidad. Coincidimos en una galería en Los Ángeles. Ah, mira, Hace unos 4 o 5 años estuvimos mira, conversando un poco. Este, había visto alguna de mis fotografías de Bowie. Él fue un mira. fotógrafo muy apegado a lo que es el glam, ¿no? Ujú, Trabajó mucho trabajó con Sid Barrett, por ejemplo, con exacto. Queen, esas legendarias fotos del Queen 2, por ejemplo, La portada, ¿no? sí, y además, bueno, Bowie en su periodo principalmente de Ziggy Stardust, ¿no? La era de Ziggy Stardust. Ujú, ujú. Un fotógrafo muy, muy importante. ¿Qué admirabas de él? O admiras, porque sus fotos siguen ahí. Pues yo creo que es el fotógrafo rockstar por excelencia. El tipo se conducía como un verdadero rockstar y lo era, ¿no? Sí, Su sí, sí. actitud, su approach, creo que le faltó ser músico nada más, ¿no? Tenemos por aquí ni más ni menos que a Neil Preston. Neil Preston de Los Ángeles, sí, un fotógrafo muy, muy, muy importante justo en esa escena, fotos icónicas. Es un tipo poderoso en sus imágenes, es uno de los grandes fotógrafos de la música en directo, que no hay muchos. O sea, podemos ver esas listas, pero Neil Preston es de los pocos que logran imágenes icónicas en directo, ¿no? Sí, Esa foto de Queen bueno, sí, de Freddie Mercury, de perdón. Freddie Mercury, impresionante. Voy a pasar a algunos otros. Ah, bueno, Anton Corbijn, impresionante exacto. fotógrafo, Que yo no videoasta, sabía de él, cineasta, exacto, que ahora tiene sí, sí. películas bien interesantes. Pues tiene una gran cantidad de videos, Ujú, tiene esa cinta de una película que se llamó Kodachrome, si mal no recuerdo, que habla sobre ujú. James Dean, Sí, su relación con un fotógrafo justo, y bueno, exacto. Control, que es una obra maestra de la fotografía, ¿no? La fotografía de esa película Controls, que habla sobre Joy Division, específicamente de Ian Mm, Curtis, creo que nos muestra muy bien lo que es toda
toda la atmósfera que se podía percibir en un club en Inglaterra en esas épocas, ¿no? Y Sí, bueno, fotografías icónicas, ahí tenemos al Joshua Tree, ¿no? exacto. Ahí está Bruce Springsteen, ahí Bruce está Springsteen. Nick Cave, un gran fotógrafo. Pero vamos, hablando otra vez sobre Neil Preston, ¿no? Anton no ha sido un fotógrafo que prácticamente se haya desarrollado arriba de un escenario, ¿no? Eso es cierto. Pero su trabajo es fundamental, ¿no? Sí, Sin duda. sí. Ahí está Bob Bob Bruin, Gruen. que seguía Eh, a John Lennon, ¿no? pues él trabajó, él prácticamente, John cuando estuvo en Nueva York, él estaba muy cansado de la industria, entonces él decidió trabajar únicamente con Bob. Incluso el propio Bob Gruen en una ocasión me comenta que la compañía, que Lennon le dijo a su compañía discográfica, cuando quieran fotografías, cuando quieran algo en relación a mi imagen, buscan a Gruen, ¿no? Ah, Y mira. bueno, más allá de Lennon, Gruen documentó muy bien lo que fue la escena del punk, ¿no? En Sí. Nueva York. Tenía a Blondie, tenía a, a los New York Dolls, era un gran amigo de los Sex Pistols, ahí está Richard Aron. Esta fotografía de Frampton Comes Alive, a la que yo considero Sí, es lo que. una de las fotografías en directo más importantes, no pertenece a Michael Sagaris, esta le pertenece a un fotógrafo Ah, mira. llamado Yo pensé que era Richard Zagaris. Aron. No, Mira, Sagaris es un fotógrafo que estuvo mucho tiempo involucrado en el rock y después se convirtió en el fotógrafo de los de los 49 de San 49. Francisco y de Sí. los Atléticos de Oakland Y en de el los béisbol, ¿no? Atléticos, Sí, exacto. tuve la gran fortuna de conocerle hace algunos De hecho, años. esta foto es tuya, ¿no? Esta fotografía es mía de Sagaris en el Estadio Ajá, Azteca durante el American Bowl, sí, exacto, justamente. Sí, sí. exacto. Yo pensé que era de él, la de No, Frampton. es Richard Aron. Una Mira, fotografía poderosísima. Yo no sé qué tiene esa foto, porque a simple vista es una fotografía normal, muy X, normal, ¿verdad? Pero muy normal, pero tiene algo. Es una foto que transmite tantas y tantas y tantas cosas. Y la manera como se abría el acetato, ¿no? Que se abría de esta forma. exacto, Y es tenías a cierto. Frampton la parte, porque esa foto prácticamente es más de un medium shot, ¿no? Sí, es cierto. Entonces se ve la guitarra y se ve incluso un poquito más abajo de la cintura, ¿no? Una Sí. gran foto. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos a otros que ya en su momento. ¿Qué otro admiras de los fotógrafos de Bueno, esa pues ahí época o está, ya lo había actuales? mencionado, a Baron Wallman. Ujú. Justamente aquí tengo una playera Ah, con mira. su Jimi Hendrix, ¿no? No venía preparado. Sí, no, en realidad no, ¿eh? No, yo sé. Y pues, no sé, hay mucho talento. Hace unos años viajé a Colombia y me encontré con un fotógrafo, este, Quique Barona me parece que es su apellido. Ujú. Eh, Este, es un fotógrafo que trabaja con la Orquesta Sinfónica en Bogotá, pero un trabajo brutal. O sea, hay talento por todos lados, ¿no? Sí, Pero claro, estos nombres que me has mencionado sin duda son de los más trascendentes, ¿no? claro. Ujú. Oye, y quería platicar rapidísimo. Para mí, y creo que para ti también, los mejores músicos, pues son obviamente los que están en la escena, pues digamos, de la música clásica, pero para mí también son tanto los de rock progresivo como los del Ujú, jazz, que ujú. entiendo que los dos géneros te gustan mucho, ¿no? Platícanos un poquito de dónde empezó y qué es lo que te gusta. Y voy a ir pasando algunas imágenes de fotos tuyas, pero platiquemos sobre eso. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo vengo del rock progresivo. Yo aprendí a tenerle culto, a rendirle culto a algunas bandas, ¿no? Ahí está Ian Mosley de Marillion, está el gran John Wetton, King Ujú, Crimson, Asia, ¿no? exacto. Mis bandas favoritas, sin duda, Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, Jethro Tull, Yes, Yes, sin duda alguna, Genesis, ¿no? El propio Jen. Peter Gabriel, y las carreras solistas de los músicos que salieron de Genesis, ¿no? ¿Cuándo El propio empezaste a Phil escuchar rock Collins, ¿no? progresivo? Pues desde muy joven, quizás a los 16 años, ¿Algún comencé, amigo? llegó a mis manos un álbum llamado The Best of Emerson, Lake and Palmer, Ah, mira.
una portada con unas geishas que se estaban pasando unos discos ahí, Ah, cómo no, que cómo no. fue un disco que definitivamente me marca, ¿no? Ahí tenemos el doble trío de King Crimson, año del 96, Ujú. en el Teatro Metropolitan en Ciudad de México. Y bueno, a partir de ahí, lo que La pasa es que primera el rock canción de este progresivo, disco que dices de Emerson, Lake and Palmer es la de Fanfarria para un hombre común, ¿no? sí, del Creo que es disco la primera Works, canción de ese disco. sí, del disco Works Volumen 1. Sí, Exacto. es que en realidad Emerson, Lake and Palmer en concreto fue una banda que me inspiró al jazz, me inspiró al rock incluso y a la música clásica, ¿no? Ah, mira, pues es Es que sí, una claro. banda completísima que a partir de ahí comenzó todo, ¿no? Sus Te discos en atrapó. vivo, el Welcome Back My Friends, que eso fue un disco triple en vivo, que después se hermanó con el disco de Jazz, el Jazz Songs, ¿no? Claro, Que un disco claro. triple que, bueno, me voy a dar a la tarea de escucharlo próximamente, Yo ayer otra estaba vez, escuchando el Trilogy. Bueno, qué del año barbaridad. 72, sí, es Sí, el disco que exactamente. acaba de cumplir los 50, ¿qué? 50 50 años. años ya, Ni más ni 50 menos, años. pero qué música, ¿no? Ujú, ujú. Sí, justamente. Por eso te Y digo bueno, pues que el jazz, yo creo que, bueno, yo creo que hay dos personas a estudiarse, que es Frank Zappa y ujú, en el rock bueno, ahí está Steven Wilson sí, y exacto. bueno, y Miles Davis en el jazz, ¿no? Ahí estoy frente a Carl Palmer, Steve Sí, Hackett. que esta foto está increíble. ¿Quién te la tomó? Interesante imagen. No sé quién la habrá tomado, pero es una foto que Pero dice me todo encanta. de ti. Ahí Estás está, ahí en el bombo, ahí está. Sí, sí, sí. tal cual. Ujú, Oye, bueno, sí, impresiona todo esto. Y he visto tus fotos del jazz, ujú. y entiendo que lo afrontas un poco diferente, ¿no? Veo un poco de más, no sé si llamarle, Atmósferas. Sí, ándale, exacto. el jazz son atmósferas. Ahí no se trata de. Es que justamente es eso. El jazz ha sido la consecuencia de tantos años de estar fotografiando, ¿no? Ah, mira, Es en donde prácticamente ya hay una gran oportunidad de explicar el trabajo de autor, ¿no? ok, Justamente. Es decir, sí, evidentemente que siempre he tratado que exista un sello de mi trabajo sí, frente al músico que sea, pero creo que llega el momento en que tú vas dando un discurso personal a través de tus fotografías. Ya no es sí, tanto el personaje, sí, se puede lograr una fotografía de gran calibre en un club pequeñito con exacto. 20 gentes ahí a poder lograr una fotografía de un ícono en un estadio de 60,000 personas, ¿no? Es que no hay que confundir el estar en un lugar grande con un personaje muy famoso. Eso no implica que ahí podamos llegar a lograr algún tipo de fotografía de carácter Claro. autoral, ¿no? Por cierto, tienes ahí un hashtag, ¿no? Es Make Some Jazz Noise, creo que Make es. some jazz noise, sí, 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 claro. ¿verdad? Que sí, Los en donde invito de denoto, verdad a... es de notar un poco el trabajo que es sobre los escenarios jazzísticos. Sí, 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 impresionante. Te iba a preguntar, tú estuviste hace poco en el 5, Ujú. cuando estuvo Pablo Prieto, con No, su, ¿no? fíjate que Que son muy estuvo Alex pocos los Mercado. lugares donde acudo, ¿no? El tema del jazz. Sí, Alex Mercado, un Ah, gran pianista, sí, sí. Lo que pasa es que el circuito jazzístico en México es una especie de círculo en donde los mismos músicos acaban tocando en lugares sí, distintos, ¿no? eso es Sí, cierto, sí. eso es Entonces, cierto. con que tú seas has ido a un solo lugar o a dos lugares, creo que estás cumpliendo con la escena jazzística de México. No es necesario acudir a los 7, 8 escenarios que pueda haber aquí en la ciudad, ¿no? Es lo que Totalmente. considero, sí. Oye, ya el último tema que quería tocar, estuve, como mencioné hace rato, echándome un clavado, bueno, varios clavados, sobre todo a Instagram y a Muchas Twitter gracias, también, Omar. Sí, sí, muy interesantes tus y, y- apreciaciones. y escogí mis favoritas, que es muy Sí. difícil escoger tus favoritas, pero te las quería Ujú, mostrar y ujú. quería que me las, rápido me dijeras cómo fueron. Esta de Joaquín Sabina Es que una tienes, conferencia de prensa y es una fotografía justamente en donde el- el- la mano dice mucho del personaje, pero ¿no? muchísimo, La posición de la mano, quizás el reloj, el anillo, el el cigarro. anillo, Y bueno, y ahí estamos. Es que realmente es una descripción de Sabina.
sin que es una fotografía que probablemente hubiese sido rechazada por algún editor de alguna revista o periódico, Sí, pero es una imagen que también trata de ser específica en cuanto al trabajo de autor del fotógrafo, ¿no? Es una no, de mis grandes impresionante. fotos, es una de mis fotografías favoritas, sin duda. Es que lo que dice, y además desafocada la cara, pero la mano con el cigarro Y y el ese es anillo, Joaquín, esa es la ese es esencia de Joaquín. Joaquín, es lo que traté de Sí, decir en esa foto. no, Y que ha impresionante. sido muy bien cachada. Aquí Elton John, con el simple Sí, con el simple reflejo. encuadre de sus anteojos lo vemos todo, ¿no? El teclado, Elton John con brillantes, o sea, Exacto. es un detalle que habla mucho de la excentricidad de esa. Pero en un close-up En un impresionante, ¿eh? close-up hablamos, es que finalmente en los close-ups vamos a encontrar muchos universos. Sí, sí, sí. No, y el teclado que se ve ahí. Yo no lo había visto a primera instancia, y Sí, ya sí, que lo sí. vi dije, no, qué foto. Este, esta de Yo-Yo Ma, Yo-Yo Ma, sin duda, que sí. Es la captas tal visita esta cual. que tuvo hace poco tiempo, relativamente allá. Es una gira que estaba él tocando, este, estaba tocando a Bach, Ah, mira. sí, pero en diferentes escenarios del mundo, ¿no? Ok, Estuvo en el Taj Mahal, por ejemplo, ok, ok, ok. y aquí en México estuvo en el Monumento a la No, Revolución. la expresión impresionante. Sí. Yo soy fan de Iron Maiden y no podía Ujú. dejar estas afuera. Dime algo, ¿esta de Steve Dickinson, Harris fue en concierto o fue? sí, fue en el concierto, fue una de sus últimas, más recientes presentaciones en México. Ahí tenemos a un Bruce Dickinson en Sí, el año 93, me parece, o sea, estamos sí, hablando de casi 30 años, ¿no? Y ahí está sí, Bruce sí, sí. Dickinson. No, las Y dos ahí estaba fotos. Fernando Aceves frente a los escenarios. Ya estabas ahí, justo. Pero esa de Harris es tal cual lo que hace siempre en los escenarios, pero además volteando a ver a la Sí, cámara. es que yo pensaba, a ver, ¿cómo fotografiaría yo a un hombre que es considerado el heavy metal Exacto. personificado? Y ahí está la foto. Y ya está. Esta de Es que Anton Sánchez. siempre antes de hacer las imágenes, hay que pensar cómo te imaginarías al sujeto, cómo lo quieres. Ujú, Es como cuando vas a cocinar, ¿no? A ver, ¿qué ingredientes le voy a poner? ¿Cómo quiero que sepa el platillo? Y es algo así claro. lo que sucede cuando llegas a fotografiar, ¿no? Esta no recuerdo, está Antonio Sánchez, ¿no? Antonio Sánchez Sí, es Antonio Sánchez, el presentando Birdman Berman. en Justo creo que vivo. fue este año, Yo creo. creo que sí, ¿eh? Yo O creo fue el que año sí. pasado, no recuerdo, en Ciudad de México. Ujú, ujú. Y ya por último, esta que has platicado mucho Gustavo. de Cerati, Ujú. que igual captas un momento pues que nadie ha captado tan Es un lente gran angular, natural. es un lente gran angular que al acercarme me permitió mostrar un poco de entorno. Y es una imagen muy, muy íntima de Gustavo, que muy conocida incluso en Argentina, Sí, y que pues sería mi imagen definitivamente de lo de Gustavo Cerati, ¿no? sí, sí, sí. Que Y en ahí va, paz esta, descanse. esta es Vive impresionante también. Latino 2007, sí. Esta Vive yo Latino pensé que era 2007. solamente la silueta, pero se alcanza a ver la mano y algunos Ah, sí, detalles. hay un poquito de detalle ahí. Sí, es una Sí, fotografía también de mis favoritas. Yo creo que esas dos son de mis favoritas de este fue Gustavo Vive Cerati. Latino. Vive Latino 2007. Y aquí hay dos Robert que Plant la en verdad no Chicago. tengo palabras. Y esto es Chicago en el marco de Fate of Nations, ¿no? Una fotografía, es prácticamente la primera imagen que tengo frente a mí de Robert Plant, ¿no? Sí, no, los Similar a un colores que dios hay ahí. azteca, un Exacto. dios azteca plateado, ¿no? Sí, 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 No, los colores que sí. tienes ahí. Y esta, que háblame de esta, porque cuando la vi dije, no puede ser, esta foto no puede Pues ser. esto es en el Las marco de Torres la conferencia de Gemelas, prensa de Bridges to Babylon. Allí se presentaron las fechas del tour, año de 1997. Ese mismo año los pude ver en Chicago y al año siguiente en Ciudad de México. Un poco que tiene que ver con el concepto de Bridges to Babylon, los puentes de Babilonia, mm, ¿no? Fue ujú. del lado de Brooklyn, tenemos las Torres Gemelas. Es una fotografía que definitivamente está en la historia de la propia banda, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Fue una conferencia de prensa entonces? Conferencia de prensa, sí. Y dime algo, ¿esta no ha ganado algún premio o algo así? Porque
Cuando la vi no lo podía creer. Ujú. Pues es una foto conocida, no, que yo sepa no ha ganado un premio, pero es bastante conocida. No, la verdad, muchas felicidades. Muchas gracias, Eh, Omar. de Pues verdad es te un lo placer agradezco, no platicar sabes contigo, cuánto. ha sido muy fluido, muy ameno, me encanta charlar contigo, esperemos regresar pronto, hagámoslo en vivo la próxima vez. Sí, Tú sí, sí, dices de qué hablamos y con mucho gusto lo hacemos y pues vamos a hacerlo. un abrazo grande para la gente que está en entrevistas y un fuerte abrazo para ti, Omar. No, muchas gracias, de verdad, te lo agradezco, no sabes cuánto con No, el trabajo gracias que a ti tienes y con por ser toda tan tu paciente. trayectoria. Muchísimas felicidades y bueno, ya estaremos haciendo una segunda parte. Cuídate mucho y bueno, Así estaremos será. siguiendo todo lo que hagas. Sigamos Gracias a invictos. todos y estén pendientes la Chao. próxima semana de otra entrevista. Y fuiste nuestro padrino, ¿eh? De esta Hombre, quinta muchas temporada. gracias. Fantástico. Que sigan Cuídate. más. Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias a todos. Bye bye. Chao.